pánico que se estaría provocando un acontecimiento y generarle problemas al Ejecutivo, como aconteció hace 10 años con los granadazos. Recordarán ustedes que todo apunta, fueron auspiciados, promovidos desde el alto mando de la Federación para generarle más problemas a Leonel Godoy, gobernador de Michoacán. Pero de eso vamos también a tratar de platicar en un rato más. Por lo pronto, es un muy buen momento para decir que las cosas están tomando otro rumbo y esperemos que la festividad mayor que se realiza en Morelia con el motivo del aniversario del natalicio del prócer José María Morelos el próximo 30 de septiembre se desarrolle igual, en la misma tranquilidad y de festejo y regocijo popular. Por lo pronto también hay que decirle que ya están trabajando los nuevos diputados de la 74 legislatura y trataremos, por supuesto, de conocer lo que en particular el PRD, su dirigente estatal Antonio Soto, le ha recomendado a su bancada. Haremos un enlace, por supuesto, también con la secretaria de Turismo, Claudia Chávez, para que nos diga cómo nos fue en este pasaje, pues, de septiembre en materia. Amigos. Tenemos en la línea telefónica y le agradecemos, por supuesto, también la posibilidad de esta plática a Antonio Soto Sánchez. Usted sabe, es el dirigente estatal del PRD, acaba de tener una rueda de prensa, fija una posición que nos parece bastante aceptable y ojalá así se transite en esta pluralidad y que no haya una mayoría que avasalle como lo pretendían concretamente los diputados de la ola vinotinto, como hoy se le está diciendo de manera eufemística o tratando de ser amables con Morena. ¿Cómo le va, Antonio Soto? Buenas tardes. Bien, Jorge, me da gusto saludarte, Ricardo, todo el equipo, con el gusto de siempre, poder platicar con su público, poder platicar con la gente que nos escucha, y estoy para servirle. ¿Qué podemos esperar de la bancada del PRD en esta nueva conformación en el Congreso local? Yo digo que el PRD es un partido político que tiene toda una historia de lucha ya en México, en Michoacán. Sus ideas y sus planteamientos son bien conocidos por mucha gente, por mucha población, y vamos a mantener la congruencia de esa agenda que hemos podido recoger desde hace casi 30 años y que ha sido la agenda de Michoacán, democrática, una agenda progresista de izquierda,
y por supuesto que en Michoacán vamos a continuar igual, trabajando para las y los michoacanos, siempre anteponiendo el interés general sobre el interés particular del partido. Lo importante es lo que la gente en Michoacán necesita, requiere, y en eso vamos a trabajar desde el Congreso del Estado con nuestros legisladores en las reformas al marco jurídico que necesiten revisión, actualización, perfeccionamiento. Lo que no sirve hay que quitarlo, y en eso hay que tomar acuerdos, porque ninguna fuerza política en el Congreso tiene la mayoría de la Cámara. Hay primeras, segundas y terceras mayorías, pero no hay una mayoría del Congreso de alguna fuerza política. Para ser mayoría se requiere del acuerdo y del consenso con otras fuerzas políticas representadas ahí. Pero mire, presidente del PRD, hay que decirlo, si se juntara eventualmente, ojo, que no es lo deseable, pero si se juntaran las bancadas de su partido, del PAN y del PRI, hacen 21 votos. Serían la mayoría. Y sería la mayoría. ¿Por qué lo tenemos que resaltar, Toño? Porque hay que calmar los ímpetus y los deseos de venganza y de revancha que algunos miembros de la bancada de Morena traen y pensaban, tenían ya en su imaginario, llegar con la espada desenvainada y empezar a mayoritear y empezar a tumbar cabezas. Ojo, no es lo deseable. Que se revise lo que se tenga que revisar, que se haga un trabajo legislativo adecuado a los nuevos tiempos, pero no con la víscera, no con el hígado, sino con lo que deben ordenar, que es el bienestar de los michoacanos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Se pueden configurar mayorías. Sí. No está preconfigurada, pero se pueden configurar Sí. en el futuro mayorías y bloques de grupos parlamentarios que asuman posicionamientos, voten leyes, reformas, puntos de acuerdo, exhortos, etcétera. Y me parece que el revanchismo no debe de formar parte, no debe ser la característica de esta nueva legislatura. Yo creo que la pluralidad que vive Michoacán, el que no hay una mayoría de una sola fuerza política en el Congreso, habla de la pluralidad que vive el Estado. Y esa pluralidad debe de ser respetada por los propios integrantes del grupo, de los grupos parlamentarios, los propios integrantes del Congreso del Estado, y de esta manera sacar iniciativas y acuerdos que ayuden a mejorar las condiciones políticas, económicas, sociales, en todas las materias en el Estado de Michoacán. Sí, seguramente que también en el seno de la legislatura, y usted lo sabe porque usted ha sido legislador y ha estado en el Congreso de la Unión, y también aquí en el Congreso local, usted fue diputado local. Seguramente que hay los mismos integrantes le podrían hacer que le baje de un tono, una rayita al tono a uno que otro diputado o una que otra diputada que se quieran estar pasando de hábiles, porque ya hay signos, como el caso de Cristina Portillo, que antes de que tomaran posición ya andaba recorriendo pasillos ahí en el Congreso y cubículos para ver a qué hora sacaban sus cajas los que ya se iban, ¿no? O sea, con una actuación altanera, majadera, prepotente. ¿Y estas cajas que hacen aquí? ¿Por qué no se las han llevado? Pues que no importaba, ¿no? Entonces, situaciones como esas que seguramente los diputados, tanto del PRD como del PAN, y ahora sí, pues mujer al fin, con todo respeto, pues bájele, diputada, ¿no? Pues las cosas no son así, ¿no? Entonces, habría que ver también la posición que pueda jugar el Partido Verde Ecologista, porque desde seguros van a ir de la mano en toda la ruta, Morena y PT, segurito. Habría que ver cómo se conduce el Movimiento Ciudadano, ¿sí? Pero por acá están PAN, PRD, ¿sí? PRI, Verde Ecologista. Entonces se va a tornar interesante los trabajos legislativos al interior de la 74 legislatura local. Eso pienso yo. Sí, claro, va a estar muy interesante. Estamos esperando mucho de ellos. Los diputados y diputadas del PRD están comprometidos con nuestra gente. Vamos a seguir luchando como grupo parlamentario responsable, porque el gobierno de Michoacán es emanado del mismo partido, claro, del grupo parlamentario del PRD. Entonces, estamos hablando de que ahorita 8 diputados del PRD junto con el PAN estarían siendo la segunda fuerza igual que el PAN estarían siendo la segunda fuerza, con la diferencia de que el PRD estaría de Morena
en el Congreso por el número de votos obtenidos en las urnas. Sí, no, y más les conviene, por ejemplo, ¿qué hay de aquel diputado de Morena que se fue con ustedes? Bueno, tengo entendido que el diputado Francisco Cedillo va a suscribir al grupo parlamentario del PRD, sí, y eso hace que el grupo parlamentario del PRD tenga 8 legisladores. así es. Entonces, yo creo que más le vale, y sin protagonismos y sin, ¿cómo le diré? Pues sumar fuerzas, porque si no se ponen abusados allá adentro, tanto el PRD como Acción Nacional, como el propio PRI, aún con 5 diputados, ¿sí? El Verde Ecologista, los avasallan, ¿eh? Allá adentro les van a dar unas tranquisas espantosas. Entonces, si cada quien le va a jalar por ahí, etcétera, etcétera, no les va a alcanzar, ¿eh? Sí, pues yo espero que se actúe con responsabilidad y con madurez política. Los tiempos de pluralidad que vive Michoacán son tiempos que nos obligan a actuar pues con la mayor madurez posible, porque la gente está esperando mucho de esta nueva etapa que vive el país y que vive el Estado, y por supuesto que yo el día de hoy me he pronunciado de que se manejen los recursos con transparencia, con honestidad. Hay un planteamiento de que los diputados se les reduzcan las percepciones en un 50%, pues que se revise y que no haya salarios insultantes de ningún legislador, porque pues, la gente está muy pobre y hay muchas necesidades, y todavía los funcionarios, una de las cosas que más le molesta a la gente son los altos salarios del gobierno, de los gobernantes, de cualquier funcionario, incluyendo diputados, y por supuesto que nosotros todo lo que se proponga que sea positivo en beneficio de Michoacán, pues nuestros diputados y diputadas lo van a apoyar. Desde luego. Desde luego, porque eso de los salarios, usted toca un tema bien importante, señor dirigente del PRD Michoacán, Antonio Soto. Sí, hay salarios que son exorbitantes y por lo mismo son una auténtica bofetada para la gente que un trabajador normalmente está ganando un salario mínimo, estamos hablando de 80 pesos, 90 pesos, y me estoy yendo muy lejos, 2 salarios mínimos, ¿no? Ahí sí, tendría que haber ajustes en cuanto a los salarios, pero también, si están hablando de austeridad, que no vengan con demagogias, ¿no? O sea, hay muchas maneras de ahorrarse dinero. Y estamos hablando concretamente del Poder Legislativo aquí en Michoacán. Y quienes estuvimos allá adentro y hemos reporteado sabemos perfectamente bien por dónde se puede apretar el cinturón sin estar haciendo alardes de lo que se está marcando en la federación, de que tiene que haber ahorro y que apretarse el cinturón. El Congreso del Estado ajustando los salarios de los señores diputados, de los señores legisladores, incluso hasta las demás prerrogativas, eso tendrá que ser, pero también en el Congreso hay muchos gastos que son innecesarios, ir eliminando también eventitos de poca monta que no tienen y que no convocan y ya casi nadie va porque no les interesa, van muchas veces llenan allá arriba como se le conoce luneta y la llenan con trabajadores del Congreso, porque son eventos que ya, si hay un calendario cívico y muy respetable, pero por ahí se le empiezan a eliminar con gastos de que no sé, Coca-Colas, gastos de café, gastos de galletas, no sé, hay gastos de gasolina, de estacionamiento, no hombre, hay muchísimas maneras de ahorrar dinero, usted lo sabe, señor dirigente, para empezar a causar la economía del Congreso del Estado y verdaderamente también tener un ahorro económico, ¿no le parece? Sí, yo creo que todos los gastos superfluos claro deben de ser suspendidos, deben ya quitarse ese tipo de gastos, y solamente lo que se necesite para la productividad, claro, la buena marcha del Congreso. Bueno, se requiere que tengan asesores, que estén apoyando, auxiliando a los legisladores, pues no son especialistas en todas las materias, y se requiere toda la parte administrativa que hay que cubrir para que todo funcione correctamente, la parte de la auditoría superior que tenga que llevar la fiscalización del gasto público. Vamos a ver qué tanto necesitan revisar todo el tema de telefonía celular, de vehículos, de estacionamientos, de vales de todo tipo, sí. Que se revise. El PRD está en la mejor disposición y en el mejor ánimo de contribuir a que haya la austeridad republicana que requiere los nuevos tiempos y que los dineros que se ahorren, se ha planteado que un 30% del presupuesto del Congreso se puede disminuir
pues ese 30% que se canalice, por ejemplo, a educación o a salud, para que haya más medicamentos o para que haya más recursos para arreglar y mejorar las condiciones de las escuelas, por ejemplo. No lo sé, hay tantas necesidades que el dinero que se ahorre en cualquier poder, como es el caso del Poder Legislativo, Sí. se puede canalizar de manera correcta a cubrir otras demandas ciudadanas que hay en todas partes y en todas las regiones del estado. Bueno, eso sería si me permite, una situación secundaria o lateral. Aquí lo que nos importa mayormente es la forma en que se va a conducir el legislativo como un poder de equilibrio, pero no como un poder que vea al ejecutivo como su empleado o como su vasallo, o Sí. como el niño arrinconado que está castigado y que le voy a estar yo llamando la atención cada que se me pega la gana. Ese no es el papel y nosotros no estamos a favor de un legislativo en ese sentido, ¿eh? La verdad, hay que decirlo, que marquen una agenda, que propongan las reformas que haya lugar y que veamos trabajar precisamente para lo que se elige a un cuerpo de legislativo, para que nos cuiden los recursos, ¿verdad? Fiscalización de recursos y la elaboración de leyes. Ahí tenemos que empezar a trabajar. Por eso era muy importante contactar con usted y que nos pueda decir la agenda que traen sus diputados. La van a diseñar juntos. Va a ser una agenda viable, no ocurrencias, no situaciones sacadas de la chistera o del hígado, sino cosas que estén en el ámbito y sobre todo en la posibilidad de cristalizarse. Sí, por supuesto que la agenda de los diputados y diputadas del PRD es una agenda acorde con nuestros planteamientos programáticos, lo que planteamos en la plataforma electoral registrada en el Instituto Electoral de Michoacán como candidatos de la coalición y también en lo particular como candidatos del PRD, donde se recogen muchos de nuestros lineamientos que hemos defendido a nivel nacional y que seguiremos defendiendo en el ámbito local y estatal. Y también sin caer en la subordinación del Poder Ejecutivo, que tampoco eso es correcto, claro, porque un poder no puede estar bajo las órdenes de otro poder. Como no si está en lo federal, eso déjeme Como- decirlo yo. Como si está en lo federal, no, yo también lo digo, claro que así va a estar en lo federal con el próximo presidente, porque ahora los diputados, pues francamente, van a levantar la mano de lo que les ordene el nuevo presidente de la República, sin analizar a profundidad si es bueno, malo o regular para el país. Por ejemplo, ya esta semana están reflejando lo que será en el futuro. Acaban de votar un punto de acuerdo de urgente resolución que dice que se va a suspender la evaluación de los maestros. Pero la evaluación docente se deriva de una reforma constitucional y se deriva de una ley. Claro. No es un tema de un punto de acuerdo. Entonces imagínate, los diputados votan un punto de acuerdo porque para no saben pedir al Ejecutivo que viole la ley y que no siga aplicando la evaluación. No hacen una nueva ley que sustituya a la que ordena hacer la evaluación, sino que un punto de acuerdo que no tiene rango superior a una ley, que es inferior a una ley, los diputados, ¿cómo son capaces de violar las propias reglas jurídicas de nuestro país y proponer que el Poder Ejecutivo cancele la evaluación docente cuando la ley obliga a que debe de existir la evaluación docente? Entonces eso habla de que lo que nos espera no es algo así como muy sencillo. Pero también habla, Dino, de una ignorancia atroz de parte del legislativo, pues que no saben los pasos que se deben seguir. Ellos mismos quedan evidenciados como totalmente ignorantes, ni siquiera se ponen a estudiar lo que tendrían que hacer. Ignorantes de la ley, es decir, ellos no pueden votar, tienen que hacer una nueva ley, tienen que reformarla, pero la reforma tiene un procedimiento. Claro. Y debe de correr el procedimiento en ambas cámaras, no a través de un punto de acuerdo. Un punto de acuerdo
pues es como una llamada a misa, ¿no? Pero no vas a Claro. votarte un punto de acuerdo que contravenga la ley. Los puntos de acuerdo tienen que estar sujetos o derivados de la ley. Y este punto de acuerdo contraviene la ley. Eso es lo que le espera a México, diputados y diputadas, que voten cosas contrarias a la ley por órdenes del presidente electo. Bueno, perdón, pero ese no es el país de leyes que aspiramos los mexicanos. El problema de este país ha sido la violación permanente de las leyes por parte de los gobernantes, y ahora resulta que los que vienen a cambiar todo y arreglar todo, pues resulta que empiezan con el pie izquierdo violando la ley. Ellos creen que les basta y les sobra con andar pregonando que es un honor estar con Obrador. Así de ignorantes, así nuestra bancada, ya sabe usted, con vedettes, con desnudistas, con teiboleros, con periodistas venidos a menos. Bueno, ¿qué le vamos a decir? Gracias, Pues me da Antonio mucho gusto. Soto. Muchísimo gusto. Saludos a todo el auditorio, Jorge. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pues él fue el dirigente del PRD en el Estado y platicamos en la introducción de este asunto que es aún lacerante y que una persona que estuvo involucrada, Ricardo, de manera frontal, directa, y que después de eso sufrió las consecuencias con una acción arbitraria de un gobierno federal y que se le denominó el Michoacanazo, pues es precisamente Ignacio Mendoza. Él entonces era funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado y por su circunscripción, porque él era por Morelia, pues le tocó hacer la investigación de esto que aconteció hace 10 años en la noche del grito de septiembre y tiene su propia versión de las cosas y por eso le agradecemos mucho la oportunidad de platicar como siempre con alguien que es amigo de esta mesa. Nacho, ¿cómo está? Buenas tardes. Jorge, me da mucho gusto saludarte a ti, un saludo a Ricardo también y a todos los amigos que están haciendo el programa a tus órdenes. Ignacio, ¿qué es lo que aconteció en la investigación que ustedes realizaron respecto a este incidente que aún sigue pues muy a flor de piel de los michoacanos, de los mexicanos? Mira, mucho se ha especulado acerca de si las autoridades tenían conocimiento de las amenazas o no. Yo lo que te voy a comentar es lo que a mí me consta. Yo en ese momento era subprocurador de justicia de la región Morelia y obviamente una de las cuestiones que tiene ese trabajo pues es que llega mucha información. La realidad es que la primera llamada que se recibe de esa amenaza es el 1 de septiembre, si no mal recuerdo, lo recibe el C4 y esas llamadas quedan grabadas. Esa información circuló en todas las áreas de seguridad, y por áreas de seguridad me refiero no solo a la Procuraduría del Estado, Seguridad Pública, sino el CISEN, la 21 Zona Militar, la Zona Naval, PGR, Marina, etcétera. O sea, hay un grupo de coordinación, y lo existía desde antes, donde estas áreas pues van compartiendo información de lo que se va teniendo, y el C4 en automático la manda. Se recibe una segunda amenaza el 8 de septiembre, si no mal recuerdo, y la última es el 12. Entonces, esta información sí circulaba, como se recibe en diario, Diario en esas áreas hay diferentes llamadas, información falsa, amenazas de bomba, etcétera. Y bueno, ahí hay un proceso donde se van estableciendo, pues qué tanto puede tener o no certeza lo que están diciendo en esas llamadas. En este caso, hubo esas llamadas, lo que yo recuerdo incluso es que los militares solicitaban que el personal civil no marchara el 16, las amenazas, las dos primeras, eran que iba a haber hechos o granadas en el desfile y que la amenaza era contra los militares. Entonces sugerían que no hubiera, no desfilaran civiles, escuelas, etcétera. Al final de cuentas, el día 15, yo en lo personal me di una vuelta a las 6 de la tarde a Palacio de Gobierno. Ahí me enteré que por una sugerencia de la 21 Zona Militar, al gobierno de Michoacán se había solicitado
que la representación de la policía ministerial en el puesto de mando está en el Palacio, desalojara Palacio. Bueno, pues yo chequé que era una información fidedigna, que era una instrucción, y pues así se hizo. Sin embargo, el personal de la Policía Ministerial y de Seguridad Pública se mantuvo con presencia durante todo el evento, incluso ministerios públicos. La verdad es que nadie esperaba un evento de esta naturaleza. Mucho se ha querido crucificar al gobierno de Michoacán. Yo tengo que hablar por lo que vi y decir que al final de cuentas, pues nadie estaba preparado y todos tenían la información. Y si había capacidad de investigación en ese momento, quienes tenían los medios posibles para haber hecho una investigación más profunda de esas amenazas, pues no era el gobierno de Michoacán, era la Federación, porque ellos son los que tenían los aparatos de intercepción telefónica, los implementos más depurados y la información, incluso mayor cantidad de información de lo que estaba pasando con los grupos delictivos en el país, no al gobierno de Michoacán. Entonces yo sí quiero refrendar el hecho de que el gobierno de Michoacán pues hizo lo que estaba dentro de su capacidad de hacer. Y mira, para que me entiendas, no había suficientes arcos detectores de metales. Ya. ¿Me explico? Como Sí, ahorita. Sí. Entonces, a toro pasado todo mundo echa culpas a todo mundo, y es cierto, la gente tiene el derecho de reclamar y con justa razón, y para quienes fuimos funcionarios, yo creo que tendríamos que tener la suficiente humildad para reconocer que nos superó el evento. Pero no había las condiciones técnicas ni siquiera de material para poder haber montado en ese momento un operativo de esa naturaleza. Una vez que se dan los hechos y se determina que fue a los pocos minutos que era un artefacto como una granada, bueno, pues es obvio, la Procuraduría trató de mantener la escena lo menos viciada, pero era imposible, pues todo el mundo estaba metiéndose, los servicios de emergencia, o sea, no había manera de ahí resguardar la escena. Se detuvo a muchísima gente, hubo más de 100 detenidos esa noche, se les investigó, hubo incluso incursiones a domicilios de particulares donde hubo información de que probablemente se escondieran los perpetradores. Esto por llamadas de teléfono, la verdad es que se indagó todo lo posible y bueno, no se encontró mayor elemento de esa actividad que se pudiera relacionar con los hechos. Lo que sí no se indagó y fue prácticamente por una negligencia a la PGR, fue el origen de la granada. Yo hasta donde me quedé en la investigación a finales de septiembre, el origen de la granada, la espoleta tiene un número de serie, y ese número de serie correspondía a un lote de granadas fabricado en las fábricas de armas, de explosivos, de la Defensa Nacional, y que había un lote de 138 granadas, que un mes antes de los hechos, un cabo destacado en Iguala Guerrero, se los había robado. Y eso nunca se investigó. Y el acuerdo al que se llegó, que a mí me lo hizo saber el procurador con la PGR, fue que la PGR iba a investigar el origen del explosivo y que la Procuraduría del Estado iba a seguir la investigación por los homicidios. Incluso yo manifesté mi inconformidad porque yo planteaba que eso era prácticamente imposible, porque no podías separar los hechos uno del otro. Sin embargo, a mí me dijo que esa era la instrucción, y hasta que yo, por una instrucción del procurador, dejé de atender ese hecho, pues así lo siguieron. Incluso yo me atrevo a afirmar, con elementos no solo subjetivos, sino objetivos, como fue la reconstrucción de hechos, que el de donde salió, de donde tiraron esa granada, no era el objetivo, no era donde cayó, era un poco más adelante caer en una especie de claro que se pone o que hay en esa festividad, en la Madero, hasta donde se ponen los grupos musicales, una banda de guerra, y el objetivo muy probablemente era caer en ese claro, y la granada quien la desvía es una persona de Querétaro, un muchacho muy alto, que está arriba de una jardinera,
y que le parece gracioso que no sonó el badajo, mueve la cabeza y es cuando le pega la granada en la cabeza y por eso desvía la trayectoria y cae donde cayó. Entonces, hay muchos elementos que no se investigaron a profundidad, que creo que al final de cuentas, como te lo decía en una llamada hace unos días, me parece que es inexacto el atribuir así tajantemente a que ese hecho se atribuya una diferencia entre grupos criminales. Yo no podría decir eso en base a la investigación que hicimos, o hasta donde yo me quedé, pues no había elementos para afirmar eso, porque hubo muchas circunstancias que no se investigaron. Te puedo comentar incluso que el personal del Asiedo, ahora Seido, nosotros ya teníamos una testigo que estaba dispuesta a narrarnos, que es la que refiere que ve a un agente calvo y de bigote, y el personal del Asiedo, concretamente el Ministerio Público de nombre Julio Patesi, que ahora Godoy y compañía lo trajo a trabajar a la Procuraduría del Estado y que luego lo corrieron, ese sujeto vino y amenazó prácticamente a la testigo y a la familia para que no declararan. Entonces, la realidad es que me preguntaba un periodista, ¿hubo omisiones? Pues sí, pero fueron omisiones de todos los niveles de gobierno. Sí, Pero lamentablemente. la investigación era de la Federación. No. Aquí. A ver, la investigación la inicia el Estado. Por la eso, inicio pero, yo. pero si era un artefacto explosivo. Y el acuerdo, por eso, el acuerdo que toma el gobierno de Michoacán con la Federación, que a mí se me hace de mi conocimiento, es que nosotros seguiríamos indagando los homicidios y la Federación el artefacto. Esto cambia cuando milagrosa y misteriosamente aparecen 3 sujetos en Apatzingán amarrados, viene personal del Asiedo que nunca explicaron de qué se trató y que la revista Proceso lo narra muy bien, de un supuesto acuerdo entre un general ya fallecido, por cierto, y grupos criminales para una investigación paralela, y entonces cuando deciden que esas 3 personas, que luego tuvieron que soltar, son quienes los responsables y forman una teoría que no tiene sustento, por lo menos en la investigación. Entonces, es ahí donde a mí en lo personal me resultan muchas dudas el por qué la Federación no quiso atraer completo desde un inicio la investigación de los hechos, cuando ellos eran los que tenían mayores capacidades para una investigación de esa naturaleza. ¿Y por qué, si me apuras, por qué la Federación tampoco movió un dedo antes de los hechos? ¿Por qué no hicieron lo que tenían que hacer si de antemano ya también tenían información de lo que estaba pasando? Lo cierto, don Nacho, que a 10 años de esos lamentables hechos, hubo lo que hoy se conoce como fake news, muchas preguntas, muy pocas respuestas, hay muertos, quedaron gente que está pagando tiene secuelas de ese atentado. Yo no veo que en la cárcel esté alguien de los responsables, ni autores intelectuales ni materiales, y eso quedó perdóneme, pero quedó para la anécdota, para el anecdotario, lamentablemente, de un suceso que enlutó a muchos hogares, don Ignacio. No, a ver, pero yo coincido contigo, y me parece atroz, y no debería ser, la investigación debe continuar. Claro. Y deberían hacerlo. Sí. Y todos los que tenemos información deberemos ir a vertir y aportarla, ¿no? Y agotarla. Sí. Yo por eso, ¿cómo decirte? Establezco que lo peor que le pudo haber pasado a esa investigación es haber adelantado juicios. Sí. El primer narcoataque, discúlpenme, la investigación no refleja, porque no se indagó correctamente, eso lo que refleja es que hay un artefacto que salió de las fábricas militares, que se llevó un personal militar que se desertó del ejército y que de pronto aparece inexplicablemente en la plaza Melchor Ocampo Morelia, arrojada por una mano que tenía entrenamiento, no es cualquier, sí, y no lo digo yo, no lo explicaba en ese momento el personal de la 21ª Zona Militar. El manejo de una granada no es sencillo, requiere cierto entrenamiento, ciertas capacidades, por lo menos de conocer el aparato. Entonces, lo que yo considero es que en este momento, pues si se va a hacer un juicio, deja tú
jurídico, sino un juicio de los medios y de la población, que sopesemos a todas las autoridades y que también le pidamos a Felipe Calderón y compañía que rinda cuentas del asunto, porque es que para él es muy fácil decir, no, pues yo, el Estado, no es cierto, también sus delegados y el personal de PGR, de la 21, del CISEN, sabían lo que estaba pasando y ellos sí tenían las capacidades técnicas para intervenir llamadas, para geolocalización de teléfonos celulares, tenían muchísima mayor información de lo que estaba pasando con los grupos criminales, y tampoco hubo ninguna actividad. Y luego vemos a Marisela Morales inventarse el asunto de estas 3 personas que acreditaron que ese día estaban en otro lugar, Sí. y no ha pasado nada. Y fíjate lo que curioso, ¿no? Los funcionarios michoacanos que estuvimos presentes en ese momento, terminamos en la cárcel en el michoacanazo. Sí. Yo te puedo decir que el michoacanazo empezó ahí. Sí. ¿Sí? O sea, es algo que yo creo que los como mexicanos, y más en la proyección de una nueva administración, creo yo, de un despertar ciudadano en términos de votación, pues tenemos que también que vayamos a pedir cuentas a todos de qué fue lo que pasó. Y tienes toda la razón, esas familias de esas 8 personas y de las 100 y tantas que quedaron lesionadas, y todos requerimos una explicación que no nos han dado, que no hemos podido dar. Yo hoy lo platico y lo he platicado desde hace varios años, qué fue lo que me tocó vivir a mí, lo que yo vi con mis ojos, lo que yo actué, lo que yo pude constatar. Si eso sirve para empezar a terminar el ¿cómo se llama? Este gran de piezas, no me acuerdo cómo se llama, el juego, ay, se me fue el nombre, gran donde acumulas piezas y las vas sumando y ya llegas a el rompecabezas, perdón. Si esto sirve para que el rompecabezas se logre terminar, pues qué bueno, pero entonces también tendríamos que pedirle a Genaro García Luna, al ministro, hoy ministro que no se quiere bajar el sueldo, Medina Mora, y a todos a Felipe Calderón, ilustre moreliano, y familiares, pedirle que vengan a decirnos qué sabían ellos, o no los informaron, y si no los informaron, bueno, pues habrá que ver qué estaba haciendo el delegado de la PGR, el del CISEN, en su momento, que no hicieron también su trabajo. Yo lo que defiendo es que no se le puede cargar solamente al gobierno de Michoacán esta circunstancia, cuando había más involucrados que también tenían esa información, y que al final de cuentas, si el rasero es que no se hizo nada, pues no hicimos nada todos, no nada más. Pues lo vamos a invitar, si nos permite Ignacio Mendoza, a que se dé una vueltecita próximos días a esta mesa y platicamos más a fondo de este y otros temas que usted trae en su agenda, ¿no? Con mucho gusto, Jorge, un abrazo, Ricardo. Sí. Sale, Nachito. Pero está hecha la aclaración. Ándale. Ni narcoterrorismo, ni tampoco desinterés o desdén por parte de la autoridad michoacana, incluyendo a sus funcionarios en aquel entonces, respecto a lo que aconteció hace 10 años en la ceremonia del grito. Bueno, pues le agradecemos mucho a Ignacio Mendoza, su procurador de justicia de Morelia, en aquella noche asiaga que quisiéramos, la verdad, que pronto quedara en el olvido, No, pero va a ser imagínate extremadamente los familiares, difícil, ¿no? Pero tenemos en la línea telefónica, porque ahora vamos a ver hacia adelante, por supuesto, a Claudia Chávez López. Ella es precisamente la secretaria de Turismo, y decirle que nos sentimos bastante complacidos, secretaria, como siempre, porque sacaron una tarea más, una encomienda más, y creo por el grado de asistencia y por cómo estuvo plagado el centro histórico, que tuvimos una buena aceptación. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están, amigos? Buenas tardes. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo le va, secretaria? ¿Cómo le fue a Michoacán? ¿Cómo le fue a Morelia? Pues muy bien, pues hubo una gran afluencia en el grito, en el desfile, desde la ceremonia del sábado por la mañana, en el izamiento de la bandera, aquí en la Plaza Melchor Ocampo. Sí. La verdad, la gente, pues contenta, satisfecha y sobre todo con
el ánimo que nos une de festejar este día todos en familia. Sí, ahorita le entramos a los números, pero sí, yo quiero hacer un paréntesis. Lo más importante, unas fiestas patrias en orden, con calma, con un buen saldo, y no es un estribillo, no hay, por fortuna, no hay números ni amarillos ni rojos. La gente salió, se divirtió en familia, vino, el turista vino, estuvo presente en la festividad, en pleno centro histórico de nuestra ciudad capital. Es, en suma, muy bien, ¿no? Y creo que esto se debió haber reflejado también en números si nos atenemos a ellos. Así es, fíjate, y además quisiera comentarte también que en esta fecha, en este fin patrio, también tuvimos una visita importante, que fue la secretaria de Turismo de España, y estuvo aquí y pudo también pues ver en los distintos lugares cómo festejamos, ¿no? En estas fechas. Estuvimos en Morelia, estuvimos también visitando la ruta Don Vasco, sí, y en todos estos lugares pues tuvo la oportunidad de conocer cómo se festejan estas fiestas aquí en México y en especial en Michoacán. Así que fue un gran fin de semana. Oiga, ¿y se sabe qué opinaron de acuerdo con lo que vieron estos ilustres visitantes aquí a nuestro estado? Pues estuvieron muy admirados. Vino una comitiva también con la secretaria, uh-huh, y sobre todo ver la gran hospitalidad que tiene el pueblo de Michoacán con los visitantes y con los turistas. Uh-huh. Estuvimos recorriendo lugares emblemáticos. Quisiéramos mostrar todo, pero a veces es imposible por los tiempos. Sí. Pero mostramos los lugares más emblemáticos y la secretaria se llevó un gran sabor de boca. Tuvimos también la oportunidad de estar con el señor gobernador en un desayuno, ya planeando una agenda de colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo de España. Recordemos que España es el tercer país que visita nuestro estado. El primero es los Estados Unidos, y del continente europeo España es el primero. Al cierre de 2017 tuvimos un incremento de visitantes españoles del 10% con respecto al 2016. Esto que puntualizamos hoy, secretaria, es porque evidentemente tendremos todos que seguir trabajando para que los acontecimientos que marcaron negativamente en el pasado a Michoacán, pues no sea lo que impere, ¿no? Y que la gente con su presencia, con su participación, demuestre que vivimos otra etapa, por supuesto, totalmente diferente. Así es, estamos en otra etapa y desde la Secretaría de Turismo pues estamos implementando todo este modelo de transformación turística que bueno, es uno de los sectores estratégicos del Estado. Que además es una muy importante actividad que ayuda a la economía, y a la economía directa e indirecta, también hay que decirlo. Así es, economía directa e indirecta, como tú bien lo dices, porque además de que, bueno, turistas y visitantes que llegan a Michoacán año con año, se hospedan en hoteles, comen en los diferentes restaurantes, comen con las cocineras tradicionales, pues además vienen todos los empleos indirectos, ¿no? Que también salen beneficiados por esta actividad, como lo es el comercio, como lo es los artesanos, muy importante, donde la gente hace sus compras. Pensemos que la distribución del gasto de los visitantes, el primer rubro de gasto obviamente es el transporte, seguido ahora de la gastronomía. Es un trabajo que también hemos estado impulsando, el turismo gastronómico en Michoacán, basados, claro está, en este nombramiento de la cocina tradicional mexicana, y que en Michoacán la cocina tradicional pues es pionero y es líder a nivel nacional. Entonces también este segundo rubro de gasto en la gastronomía nos demuestra los resultados de este trabajo y de esta política gastronómica que estamos llevando a cabo en Michoacán. Bueno, ahora se nos presenta en lo inmediato la celebración por el aniversario del natalicio de
el prócer José José María Morelos. Esperemos Así es. que la expectativa también sea promisoria, pero ustedes lo vamos a seguir diciendo, aunque suene reiterativo, ustedes no descansan y se nos viene un cúmulo de actividades de aquí al cierre de año, secretaria. Así es, viene un cierre de año muy interesante. Como bien dices, nos estamos preparando ya para el 30 de septiembre, que también estará el Festival del Mariachi. Sí. Y posteriormente octubre y noviembre son 2 meses de una actividad intensa, no solo en la capital, sino también en Zacán, 17 y 18 de octubre, hay que recordarlo, este gran festival de la raza purépecha, donde durante 2 días se presentan todas las danzas originarias del estado de Michoacán, y tenemos ese privilegio de poder ver a las comunidades con sus danzas originarias. Y luego también tendremos a finales de noviembre el Festival Colibrí en Tzintzuntzan en su segunda edición, donde se unen las orquestas purépechas con bandas de bluegrass del estado de Virginia en Estados Unidos, y que se realizará en esta ocasión en el exconvento de Tzintzuntzan. Y claro está, también un evento de gran importancia, además del Festival Internacional de Cine y el Festival de Música de Morelia. Recordar que somos anfitriones de la Quinta Feria Nacional de Pueblos Mágicos, donde estaremos abriendo las puertas a 111 pueblos mágicos de todo el país, y donde en el marco de esta feria tendremos también el segundo encuentro nacional de cocina tradicional. Casi nada, ¿no? Casi nada. Hay nada más para dejarles un apuntito. Y bueno, Así esperamos que nuevamente, también hay que decirlo, en lo que resta de esta administración federal, pues seguir haciendo lo que corresponde para una coordinación adecuada y tender puentes. Secretaria, finalmente nosotros apostamos a que, sobre todo en este rubro, como en otros más, haya entendimientos, ¿no? No haya bloqueos y no haya eso de ver con menosprecio o vetar a estados como Michoacán. Exacto. Porque no son de mis simpatías o porque no me caen bien, ¿no? Exactamente. Michoacán somos un destino que se destine por la hospitalidad de la gente, por las ganas nuestras de mostrar lo que tenemos, y muy importante también, ya lo decías antes, la generación de derrama económica, y sobre todo que estamos trabajando también para distribuir esa derrama económica también en las comunidades. Pues estaremos muy al pendiente y bueno, no hay que dejar de mencionar, está también el evento de la Feria de la Esfera, ¿no? No sé si ya la lo Feria señaló, de la Esfera, ¿verdad? en octubre. En octubre, la Noche de Muertos. Dos grandes temporadas, Noche de Muertos, sí, y la apertura de los santuarios de la Mariposa Monarca. También noviembre. se nos estaba pasando. O sea, Así es. por si fuera poco, pues. Hay mucho. Sí, así es. ¿No? Así es. Ya estamos listos en todos los sentidos para recibir a visitantes, a turistas y también a nuestras mariposas monarcas. Pues nosotros estaremos también al pendiente de seguir informando a través de su conducto, si nos lo autoriza, secretaria, con muchísimo para que la gusto. gente sepa que las cosas van caminando de una manera diferente, que Michoacán sigue ofreciendo atractivos para todos los gustos, incluso para todos los bolsillos, si me permite la Así es. expresión, y que bueno, pues no más volteen para acá y vengan a darse cuenta que lo que se dice a veces sobrepasa de verdad el mito, ¿no? La leyenda urbana, dicen ahora. Así es, invitamos a todos los michoacanos también a disfrutar de todas estas actividades y por supuesto a todos nuestros visitantes nacionales e internacionales. Muchas gracias, secretaria. ¿Algo más? Gracias a ustedes, pues me comprometo a estar con ustedes por ahí prontito para dar más detalles ya de esta Feria Nacional de Pueblos Mágicos que de verdad va a ser un gran evento para conocer todo lo que ofrece el país. Pues aquí le esperamos, pues secretaria. Estaremos al pendiente. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Fue la secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, Claudia Chávez López. Y antes de despedirnos, miren, nos reportan, por lo menos sí están trabajando, mandan video, mandan fotos, mandan información. Está trabajando la Junta de Coordinación Política de la 74 legislatura.
Mañana buscaremos contactar con el coordinador de la bancada de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, ya nos aseguró que estará con nosotros. Si no viene aquí, hará el esfuerzo para un enlace telefónico, para estar en esta cabina, y si no, será a través de un enlace telefónico, porque deben dilucidarse muchas cosas, entre otras, la irresponsabilidad de las legislaturas 73, que dejó pasivos inexplicables para que paguen los que llegan a esta nueva encomienda. Y decimos inexplicables porque recursos sí tuvieron. Les sobraron argumentos, no todos claros, no todos adecuados, y sí con un tufo de mentira, de engañifa, que deja mal parados a los que ya se van y que seguramente se les estará señalando en su momento, porque lo que no se vale es decir mentiras. Y están hablando los nuevos, como Adrián López Solís, por ejemplo, que señala pues que están revisando la situación administrativa y que por eso es uno de los puntos torales de esta reunión de la Junta de Coordinación Política. Adrián López Solís, usted lo sabe, es el coordinador de la bancada del PRD, que hablamos ahorita con su dirigente estatal, Antonio Soto, y bueno, pues no se trata de echarle tierra a los que se fueron, simple y llanamente decir qué fue lo que sucedió, y nos deja también temblando la versión que da el propio Soto Sánchez respecto a que los diputados salientes, con todo y todo, se llevaban alrededor por ahí de 180,000 pesos mensuales. No vamos a discutir si los merecen o no, pero se los llevaron, pero los cobraron y dejaron ensartados a muchos proveedores, a muchos en lista de espera para poder cobrar lo que institucionalmente se comprometió el Congreso del Estado. Pero ¿sabe qué? Además, hay también evidente intencionalidad de revisar eso de los salarios, y que en esta ocasión, podemos decirlo, hay diputados que repitieron, que supieron de lo que se está fraguando, que tuvieron parte en la Junta de Coordinación, en las decisiones como cabezas de bancada: Adriana Hernández por el PRI, Ernesto Núñez por el Verde Ecologista, que repiten, Brenda Fraga del Partido del Trabajo, que repiten, Que saben cómo está la situación. que saben cómo está y que, mire, Van a tener que explicarlo. por lo menos se quedaron callados, Pero ahorita van a tener que explicarlo. pero ahora tendrán que dar la cara y decir qué fue lo que pasó. Sobre todo Adrián Hernández. Habrá que decir sobre todo qué fue lo que pasó, porque a Adrián Hernández pues ya le quitaron la coordinación de la bancada, la tiene Eduardo Orihuela, y ahí vamos a ver de qué están hechos los legisladores para que a los que se quedaron les pregunten, ¿no? ¿Tú qué hiciste? ¿O por qué te quedaste callado? ¿O por qué fuiste parte de esto? Sí, claro. Vámonos, feliz arranque de semana. Y nada más decir algo, Ricardo, le queremos de verdad mandar nuestra muy sincera disculpa al señor Pedro Chávez, el Popeye, y también a el Popeyito, a su hijo, ¿no? A Junior, No, hombre, es que no, a este muchacho que sufrió tanto no el son- sábado, a ver, Ricardo. Ya sé por dónde vas. No sé, Ya sé acércate por al dónde. micrófono. No son piezas. No son piezas. Ellos lo saben, No, ellos no, lo no, saben, no. pero lo peor de todo es que vivían engañados. Tuvo que aparecer el Necaxa para situarlos en su Pero realidad. y los comentaristas esos que les pagan por narrar, pero que se meten en otros vericuetos durante la transmisión, que Necaxa 3 empates y 3 derrotas. Y que, pues ahí está, se les ganó 2-0 y se acabó. Ya sin tanto, punto, 2-0. Ya, A Cruz Azul. a Cruz Azul, ya. Pero decíamos que de verdad, nuestra sincera disculpa. Pobre muchacho, ¿cómo sufre? Pobre muchacho, porque el papá de plano ya no tiene remedio. No. Pero No, y el papá no lo controla, que es lo peor. Miguelito, ¿no? Sí. El Miguelito, ¿no? Sí, Miguelito. Que creo que apostó la barba o la cabellera. ¿Qué fue lo que ¿Qué apostó? apostó? ¿No? ¿Nada? No, nada más la quincena. No, No, pues el hombre, pobre no. anda que no lo calienta ni el sol. No. Y luego termina diciendo, ¿qué crees? Es que le dimos chance que ganaran unos Ah, puntos. No, no. Bueno, No. pues qué generosos, qué benévolos. No. Lástima que fueron a perder lo invicto ante un equipo ahí, Sí, de media tabla. de medianía, Sí. ¿no? Les recordamos, el Necaxa tumba gigantes. Sí, y ahora va a ir a perder contra Toluca. No el se próximo les, sábado. no se les olvide. Vámonos. Pero por lo pronto, Popeye, como dijo Pito Pérez, pobrecito del diablo, qué lástima le tengo. ¡Vámonos!
Hasta mañana.